Triángulos 2, chicos. Profesor, vamos a hablar acerca de lo que es clasificación de los triángulos. ¿Ya? Vamos a clasificar los triángulos. Clasificación de triángulos. Se clasifican de acuerdo a sus lados y a sus ángulos. Cuando hablamos, por ejemplo, por sus lados, tenemos 3. Los escalenos, isósceles y equiláteros. Eso es según sus lados. ¿Ya? ¿Cuándo un triángulo es escaleno? Cuando la medida de todos sus ángulos, ¿ya? La medida de todos sus ángulos son diferentes, chicos. ¿Ya? Un triángulo es escaleno cuando la medida de sus 3 lados son diferentes, miden diferente. ¿Ya? Eso tenerlo presente. Entonces, ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de triángulo escaleno. Cuando hablamos de triángulo isósceles, muchachos, ¿ya? Vamos a decirlo así. Es cuando tienen 2 lados iguales, ¿ya? Y ángulos congruentes. Profesor, ¿cómo es eso? Si esto es un triángulo isósceles, donde PQ y QR miden igual, sus ángulos correspondientes también deben de medir igual. Recuerda, a lados congruentes tienen, ¿qué cosa? Sus ángulos correspondientes miden igual. ¿Sí? ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Un triángulo es equilátero cuando sus 3 lados miden igual. Profesor, el de acá y el de acá miden exactamente igual, chicos. ¿Ya? Eso es un triángulo equilátero. Y siempre, y digo siempre, ¿ya? Sus 3 ángulos que se encuentran en el interior siempre van a medir 60 grados cada uno. No te vayas a olvidar, en todo triángulo equilátero, cada ángulo mide 60 grados. ¿Sí? Por sus ángulos, lo vamos a clasificar en triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. Son básicamente 3. ¿Ya, muchachos? Acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿Ya? Profesor, el triángulo acutángulo, ¿ya? Y esta vez nos vamos a hacer referencia más que todo a sus ángulos. Sus ángulos interiores, ¿cómo son? Son menores de ¿cuánto? Menores de 90 grados. Pero mayores de ¿cuánto? De 0 grados. Se supone que para que puedan existir tienen que ser mayor que 0 grados. ¿Ya? Pero no debe superar ninguno a los 90 grados. Ninguno debe superar a los 90 grados. Cuando ninguno supera los 90 grados, nosotros le decimos triángulo acutángulo. ¿Ya? Y por definición, sus ángulos internos son agudos. ¿Ya? Por definición, agudos. Profesor, ¿qué es agudo? Que sea menor de 90 grados. Triángulo rectángulo. Si uno de sus ángulos es recto, dice. ¿Ya? Si uno de sus ángulos es recto. Por ejemplo, acá yo veo un triángulo APN. Veo que acá en N se ha formado un ángulo de 90 grados. Profesor, ¿qué cosa significa eso? Que ese ángulo de 90 grados nosotros podemos escribirlo como si fuera un cuadradito. Precisamente aquí, como tú observas, hemos colocado un cuadradito. Ese cuadradito siempre va a indicar que mide 90 grados. ¿Ya? Por favor, que eso no se te olvide. ¿Ya? Y cuando nosotros trabajamos en un triángulo rectángulo, ¿por qué le dicen rectángulo? Precisamente por el ángulo es recto. ¿Y ángulo recto qué significa? Ángulo de 90 grados. Este triángulo rectángulo, chicos, ¿cómo se llama? Se estudia bastante en la parte de trigonometría. ¿Ya? De aquí sacamos un montón de propiedades. ¿Ya? Y el nombre que se le ha colocado,
a cada lado va a depender de su ubicación. Al mayor de todos los lados, en este caso es la hipotenusa, siempre es el mayor de todos los lados, siempre, ¿ya? Se le conoce con el nombre de hipotenusa, mientras que los que están al costado del ángulo de 90 grados se le conoce con el nombre de ¿qué? De catetos. No te vayas a olvidar. Cateto por aquí, cateto por acá. Y tenemos ¿qué cosa? La hipotenusa. La hipotenusa siempre se ubica al frente del ángulo de 90 grados. No te vayas a olvidar de eso. El que está al frente de 90 grados, él se le conoce como hipotenusa, ¿no? Su lado correspondiente. Muy bien, acá, por ejemplo, está colocado de otra manera, ¿ya? Donde está la base, es la hipotenusa, y tenemos a los catetos que se encuentran al costado de 90 grados. Triángulo obtusángulo, ¿ya? Un triángulo es obtusángulo cuando tiene un ángulo interno que supera los 90 grados, pero que no debe de pasar de ¿cuánto? De 180 grados. Profesor, este angulito que está acá debe superar los 90 grados. Si es mayor de 90 grados, entonces ese triángulo es obtusángulo. El ejercicio 10. Profesor, este ejercicio, ¿en qué tienes dudas? Me piden el perímetro de qué triángulo. Acá falta agregar algo. El triángulo, ya, que yo voy a agregar acá, el perímetro, mejor dicho, me están pidiendo el perímetro de qué triángulo. Profesor, ¿de todo? No, no es de todo. Es de esto que está acá. De este triángulo que está aquí. ¿Lo observas? Del triángulo CDB. Me piden el perímetro de ese triangulito que está aquí, del triángulo CBD. Profesor, en primer lugar, ¿qué puedo hacer acá en ese triángulo? En ese triángulo, chicos, ya quiero que observes bien. Acá nosotros podemos, en primer lugar, hacer cumplir una propiedad. Si él vale alfa y él vale teta, él es la suma de ¿quién? De alfa más teta. ¿Esto qué cosa es, profesor? Una propiedad, ¿ya? Quiero que lo tomes así. Esto es una propiedad. Muy bien. Profesor, ¿qué más? ¿Qué pasaría si te doy un triángulo donde él vale 2 alfa y él vale alfa? ¿Qué se debe de cumplir? Profesor, la suma de ellos dos debe ser igual a 2 alfa. ¿Sí? La suma de él con él debe ser igual a 2 alfa. Conclusión, ¿cuánto tiene que ser este angulito que está acá? Para que sumado con alfa te dé a 2 alfa. 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 Profesor, debe ser alfa. Eso es a la conclusión a la que tú llegas, de acuerdo a la propiedad que acabas de ver. ¿Sí? Ahora fíjate en algo. Fíjate en este triangulito que está acá. Profesor, aquí veo alfa, aquí veo 2 alfa. Pregunta, ¿cuánto vale él? Alfa. ¿Vale? Alfa, chicos. Profesor, ¿y para qué yo hallo eso? Lo siguiente. Este triángulo que está aquí no es un triángulo cualquiera, es un triángulo isósceles, donde este lado con este lado deben de ser iguales. Profesor, ¿y por qué deben de ser iguales estos dos? Porque precisamente este angulito con este angulito miden igual. Esto me está garantizando de que este triángulo sea ¿qué cosa? Sea isósceles. ¿Sí? Profesor, aquí también veo que es isósceles. ¿Por qué, profesor, es isósceles? Aquí es 2 alfa y aquí también es 2 alfa. ¿Sí? Profesor, 2 alfa, 2 alfa. Si él vale 8, necesariamente ¿cuánto vale él? 8. También tiene que valer ¿cuánto? Tiene que valer 8. Pero tú hace un momento acabas de determinar que este lado con este lado, ¿cómo son?
Iguales. Iguales. ¿Iguales? Entonces él tiene ¿qué cosa? ¿El valor de cuánto? El valor de 8. Ya tengo todos sus lados. Ya puedo calcular el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro? Sumando ¿qué cosa? Los lados de este triángulo. Profesor, este triángulo, solamente me concentro en él. Nada más que en él. Y solamente en él. Profesor, sus lados son 8, 8 y 13. Sumo 8 más 8 más 13. ¿Cuánto es 8 más 8? 16. Más 13, ¿cuánto sería eso? 29. 29. Ese debe ser tu respuesta. Bien. Dice, la medida de los tres ángulos internos en cierto triángulo son 3x más 15, x más 5 y 2x más 10. Los angulitos son 3x más 15, x más 5 y 2x más 10. Chicos, sumamos. Decimos que 3x más 15 más x más 5 más 2x más 10, todo debe sumar ¿cuánto? 180 grados. Chicos, ¿cuánto es 3x más x más 2x? 6x. 5x. 5x. ¿5 o 6? 6. 3 más 1 más 2 serían 6x, ¿no es cierto? Ahora sumamos 15 más 5 más 10. ¿Cuánto es eso? 30. 30 grados. ¿Listo? Más 30 grados. Todo esto es igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Qué hacemos aquí, muchachos? A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? El 180 con el 30 restamos. El 30 pasa al otro lado a restar. Muy bien. Va a quedar 180 grados menos 30 grados igual a ¿cuánto? A 150 grados. Y ese 6 que estaba multiplicando al otro lado, ¿qué hace? Dividir. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuánto te va a salir? 25. 25 grados. Hasta aquí a todos les ha salido eso, ¿verdad? Sí. Listo. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es, si yo quiero saber qué triángulo es, necesariamente tengo que reemplazar este dato acá. ¿Ya? Reemplacemos, chicos. ¿Ya? Si x vale 25, 3 por x, ¿cuánto sería? 75. Más 15, 90. 90 grados. Y ya sería un triángulo. Ya lo hace, ¿qué cosa? Automáticamente ya lo va a hacer ¿cuánto? ¿Lo va a hacer qué cosa? ¿Qué tipo de triángulo lo hace? Hace Triángulo un rectángulo. triángulo de 90 grados, o sea, un triángulo rectángulo, ¿no? Automáticamente. Profesor, seguimos. ¿Cuánto vale él? 25 más 5, 30 grados. ¿Y el otro cuánto es? 2 por 25, 50 más 10, 60 grados. Es un triángulo bastante conocido. Quizás así no lo vemos muy bien, ¿ya? Porque en realidad la gráfica lo vas a obtener cuando resuelvas precisamente o determines el valor de x. En realidad el triángulo debe ser así. Ese debe ser mi triángulo. Profesor, esto de acá vale 90 grados y tú sabes que 90 grados no se escribe, no se suele escribir así, sino lo escribo con un rectángulo. ¿No? Es un cuadradito chiquitito que está acá. Profesor, 30 grados. Y el de acá sería ¿cuánto? 60 grados. ¿Ya? En realidad mi triángulo tiene que ser así. ¿Ya? De esta forma. Pero claro, en el ejercicio no te lo pueden poner de esa forma porque si no te estarían dando la resolución del problema. Entonces la idea es que operes. ¿Ya? La idea es que operes y que llegues a una conclusión. ¿Cuánto sale el ejercicio número 15?
Me sale isósceles, profe. Isósceles te sale. ¿Es cierto eso, chicos? Sí, a la mayoría le sale isósceles. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuánto sale el valor de X en el ejercicio número 14? Que es este que está acá. ¿A mí, profe? Sí. Ya. Sale X es igual a 90. 90 te sale. Ya. ¿Qué condiciones te dan en el problema? Te dicen que A, B y B, C, C, D y D. Ya. 50, 50, 40. Sí, está muy bien. Sale 90 grados. Perfecto, perfecto. Valencia Espinosa. Valencia, pregunta. ¿Cuánto te salió la número 8? Salió también 22. 22. Profesor, disculpe, no le escuché. ¿Cuál era la pregunta? La número 8. ¿Cuánto sale el ejercicio número 8? Uno de su compañera me dice, muy bien, está participando muy bien. Está participando bastante. Me dice que le ha salido 22. Ojo que me están pidiendo el perímetro. ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado. 8, ¿no, profe? Sí, la 8. ¿Cuánto te sale la 8? En primer lugar, ¿ya? 66, profe. ¿Cuánto? 66. 66. Ya, muy bien, sí, sale 66. 22 creo que te va a salir cada lado. Cada lado sale 26, 22. ¿Sí? Sí. Pero Entonces, al ser equilátero lo que me están pidiendo, ¿qué cosa es? El perímetro. ¿Ya? Si me piden el perímetro, yo tengo que sumar este lado, más este otro lado. Los tres lados tengo que sumar. Profesor, pero los tres lados son iguales. Pues los sumo, son iguales. Tengo esa ventaja.